el espacio donde se realizó el seminario tercero en Ciudad Victoria. La escuela es la Obrero Mexicano, ¿no, Víctor? Esfuerzo Obrero, así se Esfuerzo llama, Obrero, pues, sí, maestro, así. Esfuerzo Obrero es una escuela histórica, el edificio es histórico. De eso ya iremos platicando poco a poco, porque además admiro mucho al maestro Víctor, porque lo he visto cómo ha ido avanzando en los años desde 2014, ya estamos en 2020, y ha generado pues sus propias ideas pedagógicas también. Eso es válido y además es necesario generar ideas pedagógicas. Y al generar estas ideas pedagógicas ahora, él asume el discurso de la intelección. Nosotros hablamos más de lo que sería la práctica reflexiva, la reflexión, el análisis del ejercicio docente, porque yo de manera personal puedo hablar del ejercicio docente, puedo hablar de la práctica docente, pero no puedo hablar del docente. Yo hablo del profesor, yo hablo del maestro, porque para ser maestro y para ser profesor lo primero es sentirse. Pero aquí tengo ante ustedes y para nosotros, porque va a ser un privilegio, al maestro Víctor Hernández Lozada, que tiene 3 formaciones. Tiene una formación musical, tiene una formación de ingeniero y tiene una formación en maestría en educación, ¿sí? También egresado de la Universidad Pedagógica Veracruzana, y ha formado ya casi a 500 maestros en el grado, y además ha tomado infinidad de cursos y ha impartido muchos más. Él trabaja para educación indígena, está en las altas montañas en Veracruz, que también es histórico. A mí las altas montañas me inspiran porque me siento en la tierra de Lauchel y de Repsamen. Me siento cerca de la tierra. Bueno, me van a decir que ellos no nacieron ahí. Claro que no nacieron. Uno es suizo y el otro es alemán, pero ahí avecindaron también, habían avecindado Laucher en San Andrés Tuxtla primero y después va a Veracruz, a Orizaba inclusive. Y en toda esa zona, la escuela modelo de Orizaba es la gran aportación de Laucher. Y entonces se inspira uno porque en Córdoba se había nacido el más grande de todos los maestros, que es Carlos A. Carrillo. Eso lo dice Gregorio Torres Quintero. Y yo sigo a Gregorio Torres Quintero. Es más, había un pleito entre Repsamen y Carlos A. Carrillo, un pleito ideológico, político, académico. Y ellos tienen sus seguidores, y sus seguidores continúan las diferencias. Por Carlos A. Carrillo, Gregorio Torres Quintero. Por Repsamen, Abraham Castellanos. El primero que saca una guía para el maestro es Gregorio Torres Quintero. Después de eso les voy a platicar y por eso admiro a los maestros de las altas montañas, porque las altas montañas las conocimos nosotros a través del maestro Víctor y por invitación del maestro Víctor, a quien recibimos con mucho gusto. Maestro Víctor, ahora sí, bienvenido. Gracias, maestro, muchas gracias. Es un gusto y es un placer estar nuevamente con ustedes. Gracias, maestro Quiles, que como bien dice usted, más de 6 años de conocernos, de estar en este camino de compartir experiencias con los demás compañeros ahora a través de esta nueva modalidad que es a través de diferentes aplicaciones debido a las diversas circunstancias, pero también es un privilegio porque nos da el gusto de acceder a lugares que tal vez de manera presencial o de manera física nos sería también mucho más difícil trabajar y estar en contacto con ellos. Pues gracias por la invitación, maestro, muchas gracias. Y a la hora que usted me diga, a la hora que usted me diga, iniciamos, maestro. Ya, Víctor, ya. Ya sí me puede compartir, para que pueda yo. A ver, aquí tienes, abierta Elide, maestra Elide, perdón. Sí, maestro, dígame.
Ok, ya Paso, está. ahora sí, perdón. Ahora sí, ya, maestro. Ya Ok. te hice administradora, maestro Kile. Ahora sí. Ok, miren, vamos a compartir en este día. Ahí por ahí se escucha. ¿Está abierto el micrófono? Sí, ya por ahí. Ok, ahí está. Creo que ya. No creo que se siga escuchando por ahí un micrófono. Bueno, miren, en este día lo dividí en dos partes, en la cual la primera parte consiste en este acto de intelección yo denominé un acto de análisis de la práctica docente o de la cultura docente. Y por ahí una frase interesante dice que la competencia del maestro profesional, la importancia se da en la importancia de saber analizar las prácticas o sus prácticas, ¿no? Su práctica que tiene el maestro. Entonces es importante. Para esto siempre he partido de que necesitamos cambiar los paradigmas que tenemos en educación. Un ejemplo que por ahí he escuchado y visto en redes es la suspensión, por ejemplo, del Consejo Técnico de la próxima semana. Y Fulan desde hace muchos años decía que dentro de la teoría del caos que hay un orden dentro del desorden, es decir, todo se va a ir dando poco a poco de acuerdo a las circunstancias y para eso voy a iniciar con esto el análisis de la práctica docente desde la complejidad, ¿sí? Entonces, ese va a ser la primera parte. Posteriormente me voy a ir metiendo a lo que es el análisis de programas de estudio, a llegar a la planeación. Me voy a centrar en dos asignaturas, que es español y matemáticas. Ya lo he dicho, no porque sean las más importantes, sino porque son las asignaturas instrumentales sobre las cuales versan todo el currículum que se ha construido, pero que ayuda a las otras asignaturas o campos de formación o áreas que ahora se denominan, que son las formativas, ¿verdad? Pero es importante, pero para eso necesitamos un cambio de ¿qué? Un cambio de paradigma. Para eso voy a iniciar con una pregunta. Si alguien tiene la respuesta, puede abrir el micrófono y me la dice. Dice que un joven sale de casa a toda prisa para ver a su novia. Olvida la licencia de conducir sobre la mesa de noche, pero no vuelve a buscarla. Cruza un semáforo en rojo y marcha en sentido contrario por una de las avenidas más transitadas de la ciudad. Ni lo detiene la policía ni tiene accidente alguno. ¿Cómo es eso posible? ¿Alguien tiene alguna respuesta para que sea un conversatorio también y no solamente escuchen a una persona que a veces también cansa, ¿verdad? Pero alguien si tiene la respuesta, si no, anótenla y al finalizar regresamos con esta pregunta, ¿sí? Un joven sale de su casa a toda prisa para ver a su novia, olvida la licencia de conducir sobre la mesa de noche, pero no vuelve a buscarla. Cruza un semáforo en rojo y marcha en sentido contrario por una de las avenidas más transitadas de la ciudad. Ni lo detiene la policía ni tiene accidente alguno. ¿Cómo es eso posible? Quiero que anoten la respuesta si alguien la tiene. O la maestra Diana, ¿sí, maestra? Nunca dijeron que tomó un carro para conducir a ver a su novia. Okay. Dice que salió a toda prisa para ver a su novia, pero puede ir caminando, puede ir en una bicicleta, puede tomar cualquier otro medio que no sea el manejar. Ok, eso es lo interesante, cómo el pensamiento, ahora sí, convergente y divergente, tiene que ayudarnos en esto, lo que es la práctica docente. Pues la respuesta es a esto, nunca se dice ahí que tomó un qué, algún coche, algún automóvil, un auto. Entonces, ¿cómo es posible esto? Es que se fue qué, caminando, ¿verdad? Pero ahora, ¿cuántos de nosotros, pues, ahora sí, rompimos ese paradigma? Es interesante esto y es lo mismo en cualquier ámbito y nosotros nos vamos a referir ahora a lo que es la cultura docente. Por ahí se dice que la cultura docente o los seres humanos somos ante todo herederos de una cultura que nos permite comprender nuestro pasado, resignificar nuestro presente y proyectar cambios y transformaciones. Herederos sin mandato explícito, pero herederos al fin. Esta herencia nos sumerge en un sistema de creencias que subyacen en las bases de nuestra acción y que muchas veces se nos dificulta explicar. Por lo tanto, si nosotros sabemos la práctica o la cultura docente, ¿sí?
Los profesores dicen que no nos limitamos a impartir el currículum, sino que también lo interpretamos. Y esto es importante. La cultura docente comprende creencias, valores, hábitos y formas de, ahora sí, de haber asumidas por las comunidades de docentes que tienen que afrontar exigencias. Dice que Santos Guerra también define como el conjunto de prácticas, ideas, expectativas, motivaciones y costumbres que definen la profesión en un contexto, ¿sí? Entonces, fíjense bien la cultura docente. ¿Por qué inicio con esto? Un ejemplo son esta semana que tenemos ahora sí, la formación de nuestros compañeros docentes, los que somos o dirigimos a algunos centros educativos, y llevamos a la práctica todo esto. Entonces, tenemos que ir cambiando los paradigmas que tenemos. Un ejemplo es que muchos maestros los están citando a diario. Si actualmente se está apuntando por una educación híbrida o por esta parte de combinar la parte sincrónica, yo a veces no entiendo por qué hay directores que quieren siempre tener a sus maestros todos los días. Cuando si analizamos el manual que se mandó, hay muchas actividades que se pueden hacer por la tarde o de acuerdo a las características y necesidades de cada uno de los que están ahí. Nosotros no citamos diarios, sino solamente el lunes, miércoles y pasado mañana viernes para compartir en esta parte de socializar el conocimiento, para ir rompiendo ciertos paradigmas. Pero fíjense bien, todos tenemos una cultura docente. Por lo tanto, ¿de dónde surge esa cultura docente y qué es lo que debemos de estar pendientes? La doctora María Antonia Casanova nos dice, niños del siglo XXI, educados por docentes del siglo XX, todavía en un modelo educativo del siglo XIX. Es importante romper paradigma. Tenemos niños diferentes, tenemos maestros también que están a la vanguardia, pero sin embargo, muchos de nosotros con esta cultura docente, seguimos reproduciendo un modelo educativo del siglo XIX. ¿Y eso qué tiene que ver? Vamos a ver ahorita que tiene que ver con las concepciones de esta cultura docente que todos nosotros tenemos. Si nosotros tenemos niños del siglo XXI, ¿sí? Vamos a ver de dónde surge todo esto. Quiero que analicemos ahora sí, la siguiente diapositiva. Si nosotros, de acuerdo a nuestros, ahora sí, a este cuadro, en este libro de Andrés Rumer, ¿sí? Que nos habla sobre una clasificación de las generaciones que, ahora sí, las edades o de los modelos generacionales que han pasado a lo largo de que se ha iniciado este estudio, y nos damos cuenta que la mayoría de docentes estamos entre la segunda y la tercera, es decir, la generación X y la generación y un poquito los millennials, ¿verdad? Estamos la mayoría de docentes. Sin embargo, la mayoría de nuestros estudiantes está entre la generación Z y algo que ahorita se está analizando, que es la generación alfa también. Se dice que hay un proverbio árabe, el hombre representa más a los tiempos que a sus propios padres. Y esto va no solamente en cómo actuamos en la realidad, sino también en esta cultura docente. Si nosotros nos damos cuenta, cada una de las generaciones tenemos diferentes concepciones y tenemos que luchar contra ellas para poder responder a las necesidades de la mayoría de nuestros estudiantes que tenemos actualmente en nuestras escuelas. Entonces es importante analizar todo esto. Para eso, llegamos a lo siguiente. ¿Qué es lo que identifica a cada generación? ¿Qué es lo que escuchaba? ¿Cómo se enteraba? Si nos damos cuenta antes hace más de 80 años, pues a través de qué, para poder saber qué es lo que sucedía en cualquier ámbito, utilizaban nuestros abuelos o bisabuelos o tatarabuelos, era a través, por ejemplo, en la primera columna tenemos, ¿qué era? Pues un radio, ¿no? Posteriormente,
entre el 46 y los 60, para poder conocer qué es lo que sucedía, teníamos o se tenía que la televisión. Posteriormente surgió la computadora y surgió el internet, y ahora nuestros estudiantes, además de todo lo anterior, contienen una rama de aplicaciones, de sitios y de dispositivos para poder acceder. ¿A quién escuchaban nuestros estudiantes de acá, nuestras generaciones? ¿Cómo se comunicaban? ¿Y qué hechos relevantes surgían a todo esto? Pues todo esto que está acá nos da sin querer los paradigmas que tenemos para interpretar esa realidad. Entonces, si la mayoría de nuestros docentes son de la generación X hacia atrás y nuestros estudiantes son de la generación Y hacia adelante o de la generación Z y alfa hacia adelante, pues tenemos que ver qué es lo que está haciendo la escuela, qué es lo que están, cómo conciben también los padres de familia a la escuela, qué es lo que estamos haciendo, y eso todo nos da a nosotros como maestros lo que denominamos la cultura docente, ¿verdad? Entonces es importante analizar todos estos y ahorita vamos a ir viendo por qué. Aquí en este cuadro es parte de lo mismo, y aquí es una organización parecida a la anterior de cómo, por ejemplo, la cantidad de población que todavía, el porcentaje que ahora sí que tenemos en la realidad. Si nos damos cuenta, la generación Z es la mayoría de nuestros jóvenes, más del 32%. Los millennials el 27%, generación X el 20%, que los baby boomers que el 15%, y ya los que restan solamente el 5% de esa gran generación que tenemos. Y todo esto es parecido al cuadro anterior, pero ahora sin dibujos, nos da las características de cada uno de qué, de las generaciones. Por lo tanto, la escuela tiene que estar pendiente de estas características generacionales que tienen nuestros estudiantes, ¿verdad? Aquí un ejemplo que voy a mostrar más adelante es, por ejemplo, que nuestros niños, la generación Z o nuestros jóvenes, que ya no son tan niños porque están, ahora es que las comunidades son muy autodidactas. Ahora, para acceder al conocimiento a veces no necesitamos de qué, de un maestro. Se conectan, si tienen conectividad, se conectan a una red, ahora sí acceden a un buscador y encuentran a través de diferentes fuentes o diferentes espacios, ahora sí el conocimiento que están buscando. Cosa contraria a qué, a los anteriores. Por ejemplo, los millennials son poco lectores. La generación, perdón, maestros, la generación, ahora sí, X, ahorita permítame, ¿ok? Tenían el gusto por la lectura y la cultura, ¿sí? Y sin embargo, la generación de los baby boomers, qué grandes lectores. Entonces, todo esto lo tenemos que empezar a conocer. ¿Cuáles son las características que tienen nuestros estudiantes que, de acuerdo a la generación en la que están, para poder la escuela responder a esas necesidades? Hay algo interesante y que siempre hemos luchado, es que siempre hemos querido y tenemos la cultura que es el niño quien se tiene que adaptar a la escuela. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros o cuántos maestros no regañaban a un niño por llevar o una tablet o un celular o una calculadora, cuando esto ya se venía trabajando desde hace mucho tiempo? ¿Por qué? Por esa cultura que teníamos, esa cultura docente formada por la generación o por los años en los cuales nacimos, ¿no? Entonces es importante que nosotros analicemos, ahora sí, cuántos años tengo, cuál es las características de mi generación, para que a través de estas áreas de oportunidad yo pueda responder a las necesidades. Entonces, es contraproducente que anteriormente a nuestros estudiantes le prohibíamos un celular, un dispositivo, y ahora con esta pandemia que tenemos, con esta, ahora sí, emergencia sanitaria, pues va a ser necesario que todos nuestros niños estén conectados a un dispositivo. Esos son los grandes paradigmas o las grandes paradojas que tenemos en la actualidad.
Sin embargo, sabemos que nuestros estudiantes son nativos digitales. Entonces, es importante analizar estas brechas generacionales que tenemos, ¿sí? Nosotros, al ser visitantes digitales, pues nos cuesta un poquito más estar a la vanguardia en ellos en cuestiones del manejo de ciertos programas y aplicaciones. Sin embargo, nuestros niños, con todo esto que se propone y de acuerdo a las circunstancias que se están dando, pues tenemos que cambiar ese paradigma. Entonces, es importante analizar esto porque de acuerdo a esto también nos da una cultura docente. A continuación, después de analizar en dónde estamos también, ¿sí? La mayoría de docentes, de qué generación somos, ¿sí? Y ver a dónde están nuestros estudiantes, de qué generación son, también la formación en los tiempos y la forma en cómo nos educaron y cómo nos formaron como maestros debe de cambiar. A continuación, una vez que analizamos las características generacionales, ahora vamos a analizar algo importante, los modelos y tendencias de lo que es la cultura docente. Para ello tenemos a Cayetano de Lela, que hizo un estudio en 1999, donde él dice que los docentes a veces nos apegamos a un modelo, o a uno de los 4 modelos que él propone. Por ejemplo, hay maestros o habemos maestros que todavía tenemos el modelo práctico artesanal. ¿Cuáles son las características de un maestro que todavía tiene en su paradigma de la cultura docente y práctica docente este modelo? Concibe la enseñanza como una actividad artesanal, un oficio que se aprende en el taller. Se da un neto predominio de la reproducción de conceptos, hábitos, valores de la cultura legítima. Se trata de generar buenos reproductores de los modelos socialmente consagrados. Vemos a muchos maestros que dicen, un ejemplo, cuando se empezó a utilizar el WhatsApp, es que se está deformando el lenguaje. No, es que la práctica social del lenguaje en el WhatsApp es diferente por esa brecha generacional que tenemos con los que están, ahora sí, las generaciones X, generación Z y alfa, que manejan más por ejemplo, esta aplicación. No es que que se esté deformando, sino que se está adaptando a una nueva, ahora sí, modalidad de una práctica social del lenguaje, que es a través de escribir, a través del WhatsApp, un ejemplo. Sin embargo, habemos también, ahora sí, maestros que caemos dentro del modelo academicista. Muchos maestros, ¿sí? ¿Cuáles son las características de este modelo? Un docente con sólido conocimiento de la disciplina que enseña. Los contenidos a enseñar son objetos a transmitir en función de las decisiones de la comunidad de expertos. El docente no necesita el conocimiento experto, sino las competencias requeridas para transmitir el guión elaborado por otros como un locutor hábil. Y esto lo vemos cuando hay maestros, y esto lo vemos más en educación secundaria, donde los maestros, esta departamentalización del conocimiento, está el especialista en español, en matemáticas o en un área del saber, y sin embargo no hacen reflexión sobre la práctica, simplemente toman el programa de estudios y creen que con un conocimiento sólido, aparte de, por ejemplo, es diferente la formación que tengo como ingeniero, que puedo trabajar matemáticas, por ejemplo, integrales, derivadas y todo esto de matemáticas avanzadas, porque tengo el conocimiento de la disciplina de la matemática, pero es diferente a cómo enseñar al niño, por ejemplo, construir el concepto de número, ¿sí? Entonces es importante que yo no puedo caer en este modelo academicista. Este quedó obsoleto. Nosotros, si nos damos cuenta, de acuerdo a la edad, muchas veces teníamos y nos sorprendían los maestros que hasta llegaban solamente con un gis, porque en ese tiempo con una tiza y un borrador, y nos ponían todo lo que el conocimiento, el bagaje cultural que ellos tenían. Y era sorprendente también la cantidad de información que retenían en su memoria, ¿verdad? Pero bueno, ese fue un modelo en un tiempo diferente al práctico artesanal. Sin embargo, actualmente, tenemos otro modelo, el modelo tecnicista eficientista.
donde el profesor es esencialmente un técnico, su labor consiste en bajar a la práctica de manera simplificada. El docente no necesita dominar la lógica del conocimiento científico, sino las técnicas de transmisión. Y otra característica, consagran esta posición de docentes como técnicos y no como intelectuales. Muchas veces en este modelo tenemos a maestros o, por ejemplo, aquellos estudiantes o conocemos los cursos de CONAFE, donde no tienen una formación tampoco ahora sí, de licenciatura, sino solamente van a aplicar lo que ellos van a aprender en las reuniones en las que están, ahora sí, van a capacitarse y logran esa aplicación, son solamente técnicos. Sin embargo, muchos maestros caemos en esto. Y ahora estamos viendo que muchos maestros están buscando diferentes aplicaciones en Internet, están buscando diferentes sitios en Internet, están buscando diferentes medios en cómo transmitir ese conocimiento o ese programa de estudio a estos niños que no sabemos ni cómo están. Simplemente yo me estoy preocupando más por llevar a cabo y cumplir con un currículum que analizar lo que hace el modelo que ahorita vamos a ver, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el modelo me salió un poquito porque no logro ver, ¿sí? El modelo hermenéutico, ¿sí? El modelo hermenéutico supone que es una actividad en un ecosistema, en un contexto, en un espacio y en un tiempo, ahora sí, sociopolítico determinado y lleno de conflictos que requiere, ahora sí, cuestiones, ahora sí, ético-políticas. Dice que aquí es donde se hace una vinculación entre la teoría y la práctica. El docente, ¿sí? El docente se sirve de diferentes técnicas. El maestro, ahora sí, en este modelo hermenéutico, empieza a investigar sobre su contexto. De ahí la importancia que tenemos los maestros de realizar buenos diagnósticos que no van a consistir en ¿qué? En realizar, por ejemplo, ahora sí, solamente exámenes, sino que el maestro se tiene que enfrentar a ¿qué? El docente enfrenta con sabiduría y creatividad situaciones prácticas imprevisibles que exigen a menudo resoluciones inmediatas para las que no le sirven reglas técnicas ni recetas de la cultura escolar. Y un maestro dentro de este paradigma vincula lo emocional con la indagación teórica. Entonces, fíjense bien cómo cada uno de nosotros, de acuerdo a la formación que recibimos en ahora sí, en nuestras escuelas formadoras, ¿sí? Ya sea las normales, ya sea las universidades, caemos en un modelo de acuerdo a la formación. Eso es lo que nos dice Cayetano de Lela en 1999. ¿En dónde estamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que podemos ahora sí aportar? ¿Y en qué modelo nosotros caemos? ¿Sí? Entonces, vamos a ver a partir de esto. Hay otra autora también, Altet Margarite, que también nos habla sobre 4 modelos de cómo ahora sí es la cultura docente. Ya veíamos con Cayetano de Lela que nos daba también 4 modelos. Aquí nos habla de 4 maestros, ¿sí? Por ejemplo, el maestro, el magister o mago. Ese modelo, el maestro que cae en este modelo, es un modelo que también se utilizaba, fue muy utilizado en la antigüedad. Consideraba al docente como un maestro o un mago que lo sabía todo y que no necesitaba una formación específica o de investigación porque su carisma y sus habilidades retóricas bastaban. Ese saber, esa forma de hablar, esa parte de cómo utilizaba el lenguaje era más importante. Sin embargo, más adelante, este investigador en el 2005 también nos dice, pero no solamente existe esta formación, sino también posteriormente surge el maestro técnico. Este modelo surge en las escuelas normales. ¿Sí? El maestro técnico, su formación se basa en el aprendizaje imitativo de las prácticas del maestro experimentado, quien transmite al estudiante sus procedimientos y sus trucos.
el formador es un practicante experimentado modelo, las habilidades técnicas son dominantes. Por eso esta observación que muchas veces a nuestros estudiantes los mandamos a hacer, de las prácticas profesionales, la observación que van a hacer a las escuelas para que ahora sí se vayan formando, pero a este modelo, pues es ahora sí es un modelo de un maestro técnico. Tenemos que ir avanzando de ese mago, de ese técnico, a un maestro que más adelante vamos a llegar. Antes de llegar al último, también tenemos a un maestro al que se denomina ingeniero, especialista en aspectos técnicos. El maestro utiliza las aportaciones científicas de las ciencias humanas, racionaliza su práctica e intenta aplicar la teoría a la práctica. Y la formación corre a cargo de teóricos especialistas del diseño pedagógico o de la didáctica. Ahí vemos que en muchas escuelas tenemos especialistas que nos pueden dar esa formación también. Pero aquí lo que quiero que ustedes noten es que vamos avanzando. Pero hay muchos maestros, a pesar de que ahora sí hay nuevos paradigmas, seguimos en algunos de los diferentes modelos o tipo de maestros que tenemos esto, y eso nos da una cultura docente. Y finalmente también esta autora nos habla del maestro profesional, un practicante reflexivo, donde utiliza la dialéctica teórica, donde la dialéctica teórica práctica es sustituido por un movimiento práctica, teoría y práctica. Esta parte que muchas veces en la formación de los maestros, que decimos identifica una problemática, ahora los maestros a través de lo que se denomina la ruta de mejora, se denominaba anteriormente, y ahora el proyecto escolar de mejora continua en esos 8 ámbitos, es donde tenemos que hacer al maestro profesional y un practicante reflexivo, donde ponemos ahora sí en práctica, ahora sí a partir de la necesidad de las teorías o lo visto en las escuelas, y lo aplicamos y cada mes regresamos a qué, a ver si va funcionando lo que estamos haciendo. Entonces, esto es lo que se propone no de ahorita, sino desde hace muchos años. Por lo tanto, el maestro se convierte en un profesional reflexivo, capaz de analizar sus propias prácticas, de resolver problemas y de inventar estrategias. Por eso es que muchas veces, si se dan cuenta, en la ruta de mejora y el ciclo pasado con las sesiones de consejo técnico en esta ruta de lo que fue el programa de mejora continua, se trataba de compartir experiencias, se trataba de visitar a otros docentes, a otras escuelas para reflexionar sobre esa práctica. Pues se podía grabar la propia práctica docente para que pudiéramos reflexionar sobre esto. ¿Cuál es mi cultura docente? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy viviendo? Ahorita voy a presentar 2 nada más. Hay muchos autores que nos hablan sobre la cultura docente, pero voy a seguir adelante con la reflexión. Con esto, los modelos de formación y actualización, si nosotros vemos ahí de Cayetano de Lela y de esta autora también en el 2005, ahora sí, Margarita o Margaret, nos hablan sobre que tenemos estos modelos que ahí estoy mostrando en la pantalla. Sin embargo, nos dice que la práctica educativa de los docentes es una actividad dinámica, reflexiva, que comprende los acontecimientos ocurridos en la interacción entre maestro y aprendiente. Emily. Aquí la reflexión es en qué modelo o en qué tipo de maestro me considero, qué es lo que estoy haciendo en la práctica docente. Y para eso vamos a ir adentrándonos a lo que nos dice García Cabrero. García Cabrero, dentro de esta reflexión de la cultura docente y de la práctica docente, nos dice que hay 3 dimensiones que es importante analizar para ver si hacemos una reflexión de nuestra práctica de docente para llegar a ese proceso de intelección que queremos de todo docente, para que el maestro no se quede en los modelos, por ejemplo, en el cuadro de arriba, en el modelo tecnicista, academicista, sino que el maestro ya vea que cada realidad es única,
cada grupo es único y esté dentro del modelo hermenéutico reflexivo, y el maestro sea un maestro profesional, practicante y reflexivo de su práctica docente, y no un mero ejecutor de un programa como aquellos directores que están citando a diario a su personal, que a veces veo que están más aburridos, que ahora sí, que pudieran hacer otras cosas fuera de esos horarios. Ahora sí, ¿por qué? Porque tenemos un modelo anterior, entonces tenemos que ir modificando de acuerdo a las necesidades y características de los que están aprendiendo. Pero para analizar esa práctica docente, García Cabrero nos da 3 dimensiones. Sí, la primera dimensión es, ahora sí, es el momento previo a la intervención didáctica, la que considera el proceso de pensamiento del maestro, la planeación de clases y las expectativas que tiene respecto a los resultados a alcanzar. Es decir, un maestro dentro del modelo hermenéutico reflexivo, un maestro profesional practicante, lo que tiene que saber hacer es saber planificar su clase, tener altas expectativas, conocer a su grupo, hacer buenos diagnósticos. Para eso, para poder hacer todo esto, y en esto me refiero a la planeación, debe de conocer planes y programas de estudio. Y la segunda dimensión para alcanzar ese modelo que necesitamos de un maestro, ahora sí, profesional, reflexivo, es que no solamente sepa planear bonito, sino también sepa ejecutar. Es decir, la segunda dimensión comprende la interacción profesor-aprendiente al interior del aula. Por eso es que en los consejos técnicos, en el programa escolar de mejora continua, tiene que haber el director, los ATP, los supervisores. Tenemos que ir no a supervisar, sino a motivar a nuestros maestros para que reflexionen, que aquello que planeen lo pueden llevar a cabo en esa diversidad, en esa complejidad que está. Entonces vamos a ver si primero, si el maestro sabe planear, pero también si el maestro sabe ejecutar lo planeado. Y la tercera dimensión se refiere a esta parte del análisis. ¿Cómo fueron los resultados alcanzados en el contexto de lo ocurrido de los otros 2, de la ahora sí, momentos anteriores? ¿Cómo se planeó y cómo se ejecutó? Es decir, la parte de la evaluación no de los estudiantes, sino de mi práctica docente. Con todo esto, con lo que nos dicen estos autores y cerrando con García Cabrero, es importante conocer lo siguiente. El doctor Fabio Fuentes Navarro en una revista, escribió en un artículo en una revista editada acá por la Secretaría de Educación, en un artículo que se llama Mediación, ahora sí, didáctica, del impartir al compartir. Yo saqué algunas ideas porque quiero cerrar con esto antes de entrar a la parte didáctica. Es importante definir que la mediación pedagógica, entonces, con todo lo anterior, en esta parte reflexiva, tenemos que cambiar de paradigma. Vamos a ir del impartir al compartir para hacer una excelente mediación pedagógica, entre ellas la didáctica. Dice que bueno, ahí puse medicación, es la mediación pedagógica, no significa enseñar, pues enseñar es una acción análogo a impartir. Muchas veces tenemos con los modelos anteriores, es que yo voy a impartir. No, yo lo que quiero es hacer una parte reflexiva para que a partir de lo compartido se haga una parte reflexiva y podamos ir avanzando en esta construcción del conocimiento. Para el doctor Fabio Fuentes Navarro, dice que el impartir deriva del latín impartire, que es in hacia adentro, y partire, dividir, que significa repartir, dar y comunicar algo. Es decir, en estos 3 paradigmas no reflexivos, no el último modelo, ahora sí, hermenéutico, el maestro ocupa un lugar protagónico, es el que promueve, distribuye, transmite, transfiere, adjudica y reparte verdades ya conocidas y que los aprendientes deben repetir o reproducir, generalmente en un instrumento tipo examen, para constatar que han aprendido aquello que él ha impartido. ¿Cuántos maestros veo pidiendo exámenes?
¿Cuántos maestros siguen comprando examen? ¿Cuántos maestros quieren que los niños repitan lo que él dijo tal y como va con puntos y coma? Este es un modelo obsoleto, ¿sí? Entonces, en este modelo de que no es de la mediación didáctica, el aprendiente es un sujeto pasivo, ignorante e incapaz de pensar, aprender y valerse por sí mismo, quien es y debe ser receptor y reproductor de las verdades que el maestro le imparte. Es decir, yo como maestro siempre que siento que voy a enseñar y no es cierto. Cada que llego a un grupo, entre ellos que me toca trabajar licenciatura y maestría, yo le digo, yo vengo a aprender con ustedes también. En este momento me toca estar acá. Sin embargo, yo voy a mediar a través de las actividades de un programa que yo tengo, las características que ustedes tienen, el nivel en el que están, vamos a construir el conocimiento. Por eso se llama mediación pedagógica. No voy a enseñar, voy a compartir con ellos experiencias. Y el aula es un área vital de aprendizaje que tenemos que empezar a utilizar. Por eso vamos a romper viejos paradigmas para que vayamos del impartir al compartir. Compartir proviene del latín compartiri, con y partiri, dividir, que significa repartir, distribuir algo en partes, participar en algo de manera colectiva. Nuestros niños traen muchos saberes. Por eso cuando lleguemos a los planes y programas, nos dice que todo el conocimiento va a salir de ahí. Por eso los niveles de concreción curricular que yo he hablado anteriormente, ¿sí? Donde vamos a partir de situaciones de aprendizaje que surgen del contexto cercano al estudiante para poder organizar nuestra práctica docente a través de secuencias didácticas o a través de proyectos. Para esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice que la lógica del impartir mantiene vigente el paradigma de la enseñanza del contenido disciplinar. Eso es lo que queremos romper. Tenemos que romper para llegar ahora sí a los modelos, el modelo hermenéutico reflexivo, al maestro profesional practicante reflexivo, romper el paradigma de la enseñanza del contenido disciplinar. ¿Qué significa esto? El paradigma del contenido disciplinar, retomando lo que el doctor Fabio enfatiza en este artículo, si nosotros nos damos cuenta, encerrado acá, estamos tanto centrados en la enseñanza, donde hay una entronización del magistrocentrismo, donde el maestro es el que dice, el que expone, el que explica, el que ejemplifica, el que argumenta, el que mide y el que evalúa. ¿Sí? Ese es el paradigma que tenemos que empezar a romper. Ya esos viejos modelos quedaron obsoletos. Ahora, aparte de esto, tenemos centrado en la enseñanza y no en el aprendizaje, donde los principios pedagógicos, del cual ya he mencionado en otras participaciones, es importante que todos los maestros conozcamos, que todos los maestros ahora sí conozcamos y analicemos esos principios, los 12 del 2011 y los 14 que vienen en el 2017, donde el punto central para el acto de aprendizaje y de la enseñanza no es el programa de estudio, son nuestros estudiantes. Tenemos que romper esos viejos paradigmas. Y otro paradigma es del contenido, donde se da priorización del concepto y de la memorización, fomentando lo que yo llamo, lo que muchos investigadores llaman el vómito epistemológico, donde los maestros dicen, ya terminamos, estudiantes, niños, aprendientes o alumnos que en un viejo concepto que ya no se debe de utilizar, le dice, estudiantes, ya terminamos el bloque, la unidad o el semestre. Para evaluar, la próxima semana hay examen. ¿Qué pasó cuando les dijeron o nos dijeron a los maestros que nos iban a evaluar? Salimos a las calles, los niños no pueden salir y cerrar las escuelas, ¿verdad? Porque ellos tienen que estar, porque yo soy el que mando, yo soy el que digo, yo soy el que mide, el que evalúa, el que dice, el que expone. Tú nada más tienes que repetir aquello que yo te estoy diciendo. Entonces tenemos que romper esos viejos paradigmas de los conocimientos teóricos.
solamente centrados en saberes declarativos, entre ellos los de tipo factual y los de tipo conceptual, y también los saberes procedimentales, es decir, lo que se refiere a habilidades y destrezas, olvidándonos de los saberes que actitudinales. Si nosotros nos damos cuenta en esta semana que hemos trabajado, sí hay que trabajar saberes declarativos, procedimentales, pero más que otra cosa tenemos que trabajar cuestiones más de valores, más de la parte de los saberes, ahora sí, de los valores, ahora sí, de las actitudes, los saberes actitudinales, no centrándonos solamente en la parte de ahora sí, del contenido disciplinar. ¿Y por qué disciplinar? Muchos de nosotros departamentalizamos el conocimiento. Por ejemplo, he escuchado que está la Academia de Matemática, la Academia de Español y por ejemplo, en secundaria. ¿Y cuándo se ha organizado para que se trabaje a través de un tema, por eso están los temas transversales, el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Por ejemplo, ahorita formación cívica y ética, por ejemplo, está el uso por ejemplo, ahorita está un tema vigente que es el COVID-19. Ese nos podría saber para que la Academia de Matemáticas, la Academia de Ciencias, la Academia de Historia, la Academia por ejemplo, de las diferentes academias se organicen y no dicotomicen o antagonicen los conocimientos, donde el maestro de español enseña una cosa, el maestro de matemáticas otra cosa, y nunca hay un trabajo en conjunto. Las asignaturas, las materias, las experiencias formativas o los campos formativos se trabajan de manera departamentalizada. Si eso se da en secundaria como una característica, pues también en primaria, donde el maestro tiene hasta su horario de todos los días de 8 a 9 de la mañana, español, y así está lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, español, y de 9 a 10, matemáticas, todo de lunes a viernes. Es decir, tenemos a los niños con ese modelo educativo del siglo XIX todavía. Entonces, tenemos que empezar a romper este paradigma de la enseñanza del contenido disciplinar. ¿Cómo? Pues hay muchas formas. Ya empezamos a analizar y algo importante es el conocimiento que tiene el maestro de lo que es el aprendizaje antes que la enseñanza. ¿Cómo aprenden nuestros niños? Ritmos de aprendizaje de nuestros niños, necesidades de nuestros niños, qué es lo que necesitan nuestros niños, cómo se sienten nuestros niños, cuáles son los sueños de nuestros niños, qué es lo que quieren aprender nuestros niños, cómo llegaremos el primer día si, por ejemplo, alguno de nuestros niños, a los que vamos a recibir en las aulas, algún familiar o algún ser querido ya partió debido a ahora sí, a esta pandemia, a esta enfermedad. ¿Para él será más importante aprender español, matemática, ciencia, o tendríamos que trabajar alguna otra cosa? Entonces, tenemos que empezar a cambiar este paradigma. Para eso, tenemos que empezar a cambiar nosotros primero ahora sí, nuestros paradigmas, nuestros esquemas mentales, para que podamos trabajar con nuestros niños. Por lo tanto, el maestro debe de tener una concepción lógica de lo que es el aprendizaje. En esta parte, para ir cerrando ahora sí, esta primera parte, les voy a presentar cómo debe ser la visión hologógica del docente. Primero, el maestro debe de tener esa concepción. Debe de haber una vocación de servicio. Debemos de analizar nuestra praxis docente, pero las escuelas formadoras deben de tener o de hacer y de fomentar una formación holística. Si nosotros vemos en la última parte, tenemos los elementos que conllevan a la concepción, ahora sí, a cada uno de esas 4 dimensiones que ahorita voy a explicar, pero en el primer cuadro, en la parte izquierda, tenemos que, por ejemplo, en el contexto de educación primaria, vamos de arriba hacia abajo. Primero, vamos a partir del humanismo, ¿sí? Por ahí muchos maestros están preocupados
y muchos padres de familia que sus hijos tienen 4 o 5 meses sin clases. ¿Y eso qué? Es preferible que aprendan algo, es preferible que estén con vida, que estén sanos. Nos preocupamos tanto por acabar un programa de estudios porque el niño se apropie de conocimientos que por esta parte humana. Entonces, ahora sí, no nos debemos de olvidar que la educación, más que formar trabajadores para un modelo económico, la educación tiene que formar mejores seres humanos. Entonces, esa es la parte ontológica de la educación y de la escuela, ¿sí? Una vez, ahora sí, retomado esto, tenemos que tener la dimensión, una formación holística. ¿En qué consiste esa formación holística? Primero, que el maestro debe de tener una visión amplia de lo que es la educación, lo que ahorita estamos viendo, en qué modelo o qué tipo de maestros son, cómo romper con ese paradigma, ahora sí, del contenido disciplinar. Debemos de tomar en cuenta todos los factores internos y externos que conllevan a ahora sí, a ese pequeño grupo que tengo, ese gran grupo que tengo conmigo. Antes de iniciar con el programa de estudios, yo tengo que investigar el contexto interno, dónde está ubicada la escuela, quiénes asisten a la escuela, cuál es la infraestructura de la escuela, con qué materiales cuenta esta escuela, cuáles son las características de los maestros con los que voy a apoyarme en esta escuela, porque la edad docente también cuenta, ¿sí? Es diferente un maestro entre los 0 y los 5 años que apenas está ingresando al servicio que un maestro de los 25 a los 30 años de servicio, donde muchos maestros que nos dicen, otra vez van con lo mismo, otra vez regresamos a esto. Entonces, esas edades también de la edad de los docentes dentro de la práctica docente influyen bastante. Entonces, tenemos que conocer cuáles son nuestros compañeros docentes, sin olvidarnos de las diversidades de los estudiantes que tenemos. Niños con diferentes grados ahora sí, ritmos de aprendizaje, estilos, canales de aprendizaje, todo lo que ya hemos hablado en alguna otra parte. La otra dimensión, la vocación de servicio. Y algo importante, yo decía hace rato a mis compañeros maestros de multigrado, antes de trabajar esta parte académica de conceptos, yo lo que quiero trabajar con ustedes son sus necesidades que tienen, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. Y sobre todo, si yo transformo a la persona, por añadidura se transformará el maestro. Y eso nos va a dar para muchas cosas. Nunca olvidarnos de esta parte de la ética profesional, sí, conocer límites, qué es lo que nos hace. Yo muchas veces preguntaba yo, ¿cómo se ve un maestro, por ejemplo, en redes que comparte que está tomando una cerveza? Yo cómo le voy a decir posteriormente, o fumando un cigarro, o está conviviendo, o cada semana sube que está conviviendo y tomando, por ejemplo, bebidas alcohólicas. Yo cómo voy a implementar una campaña de salud, de prevención de las adicciones, si el maestro es el primero que está fomentando esto, ¿no? A través de las diferentes fotos que suben en las redes sociales. Ojalá y no estén agregados sus estudiantes, pero muchos tienen acceso a nuestros perfiles. Entonces, la ética profesional, y no solamente somos maestros dentro de la escuela, sino también fuera, y debemos de cuidar todo esto. Y algo centrado en el humanismo, parte de lo que es el fundamento de esta del modelo educativo que se pretende implementar a partir del siguiente año, ¿sí? Vamos a ver la otra dimensión. ¿Qué es lo que debe tener en esta dimensión el maestro dentro de la praxis docente? Una acción humana. ¿Y a qué se refiere la acción humana? Nuestros niños, ahorita platicábamos con los maestros, muchos de nuestros niños en las comunidades donde nosotros laboramos, pues están yendo con sus padres a diferentes partes de la República a trabajar en los cortes, por ejemplo, de uva, a los cortes de caña, de café, de diferentes productos donde ahora sí pueden tener acceso al trabajo. ¿Y por qué digo acción humana? Muchos maestros o muchos padres de familia
van a pedir, por ejemplo, permiso que su hijo se va a ausentar durante mes y medio o un mes. Y muchos maestros nos molestamos, ¿no? Que cómo es posible, se va a atrasar. Sí, pero no sabemos que tal vez antes de conocer o de saber algo, el niño tiene que comer y para eso no hay con quien lo deje y tenemos que aprender o comprender esas necesidades y esa es una acción humana mucho más importante que se apropie de los, ahora sí, de los contenidos que están, entre otras cosas. Los valores y principios que tenemos como docente, cada uno de nosotros, no olvidarnos que tenemos esos valores, esos principios y que tienen que ser manifestados en nuestra práctica docente. Y algo importante, la enseñanza desde el ejemplo y el amor. Es algo importantísimo, ¿sí? Que posteriormente trataré con Maturana también. Y la formación hologógica que tenemos que trabajar en todas las escuelas formadoras, que es una educación holística, ¿sí? Donde vemos que un niño, cuando un niño no aprende, o cuando un niño no es que no aprenda, porque no hay problemas de aprendizaje, cuando un niño tiene rezago educativo debido a algunas barreras para el aprendizaje, tenemos que empezar a entender qué sucede en la familia, qué sucede en su contexto familiar, en el contexto, por ejemplo, de la comunidad también, para poder entender esto. ¿Cuáles son sus expectativas? No solamente por qué no aprende, o por qué no logra, o por qué tiene rezago educativo, sino ver todas esas dimensiones que aquí estoy mostrando para ver que ahora sí que está incidiendo en el aprendizaje de mi estudiante. Y algo importante que sí debemos recalcar y que más adelante trataré, es que sí, una formación o la visión docente debe de tener y de conocer diferentes estrategias de aprendizaje para lograr, ahora sí, un conocimiento profundo de las diferentes áreas sobre las cuales estamos trabajando. Si nos damos cuenta con todo esto, los factores que inciden en el aprendizaje, en esta visión ahora sí holística que debemos de tener de la educación, ahora sí, al hacer el diagnóstico, hay que conocer a la familia del niño, con quién vive, quién lo apoya, condiciones culturales, si cuentan con bibliografía o con libros en casa. Toda esta parte que tenemos que conocer es importantísima para que yo pueda iniciar con un trabajo del niño, del aula, de la escuela, del sistema educativo y de los maestros, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí termino esta primera parte. Lo que sí quiero es que ustedes a través del micrófono también compartamos para iniciar la siguiente parte y podamos continuar. ¿Sí? Maestro Víctor. Sí. Tenemos aquí algunos comentarios y una pregunta. Dice Sí, la maestra Ida, bajo el enfoque hermenéutico, los docentes nos conocemos a partir del otro, a partir del contexto y de esa interpretación. El maestro Rodrigo Feliciano, tendremos que aprender a vivir con lo complejo, con todas las plataformas digitales, teniendo que cambiar el paradigma, porque esto que estamos viviendo nos está costando cierto trabajo y a algunos no, porque ya tenían esta unión con la tecnología. La maestra Zaida Solórzano, hay algunos compañeros que no quieren salir de su zona de confort, se resisten a cambiar su práctica docente. La maestra Aida, considero que todos los maestros pasamos en algún momento de nuestra carrera profesional por las clasificaciones que ha mostrado de la cultura docente. Maestra, ¿Se me fue la señal? ¿Me escucha? Sí, se fue, maestra, la señal. ¿Ya no me escucha? Ya ahí la escucho, maestra. Ah, perfecto. Dice la maestra Aida, considero que todos los maestros pasamos en algún momento de nuestra carrera profesional por las clasificaciones que ha mostrado de la cultura docente. Depende de nuestro trayecto formativo el que superemos cada uno de ellos y llegar al modelo hermenéutico reflexivo. Lenovo dice, todo depende de la profesionalización. Abelina Galindo, si lo que se aprende en la escuela no sirve para ser un mejor ser humano, una mejor persona, entonces no sirve para nada. Y la maestra Gabriela dice, se podrá saber
¿en qué nivel estadístico está el magisterio del país dentro de los modelos o parámetros que está mostrando, maestro Víctor? Sería todo por el momento. Ok, mire, dentro de esto o sea, es imposible saber a ciencia cierta cuántos maestros estén en cada modelo. Es importante que nosotros en cada uno de este pequeño universo que tenemos, un ejemplo, nosotros tenemos 19 escuelas en la cual tenemos grupos multigrado y tenemos maestro. Lo que sí hacemos es que vamos a visitar a los maestros constantemente y se pretende que, por ejemplo, el ATP o los ATP junto con el supervisor vayamos con a las escuelas, que por lo menos 3 veces al año estemos en todas las escuelas. Eso es lo que se pretende para conocer la práctica de lo que es el maestro y ver cuál es el modelo que ahora sí que está en el cual tiene esa concepción de la cultura docente y de su práctica docente. Pero sería hacer un estudio para que ahora sí a nivel macro podamos, por ejemplo, conocer. Hasta ahorita no hay un estudio, solamente están las interpretaciones de los diferentes modelos, pero en cada zona sí se pretende. Ahora, a nivel más micro, sí se recomendó, yo me acuerdo, participé en la reforma 2011 y entre ellas se recomendaba que todos los maestros, si todos los directores entraran por lo menos una vez al mes a observar toda la clase de sus maestros, ¿sí? Eso es lo que se recomendó y los supervisores igual. Es decir, no solamente una hora, no solamente saludar a los maestros, no solamente ir a decir que necesito algo, no, es entrar a las aulas y observar la práctica de los docentes. En pocas palabras, eso es lo que se pretende cuando en la ruta de mejora de los ciclos anteriores, si se acuerdan, no sé si me acuerdo si en la cuarta y sexta sesión observábamos la práctica de un compañero docente. Por ahí decían que todo era ficticio porque se preparaba para quedar bien. Sin embargo, cuando lo hacemos constantemente, aunque sea ficticio, acuérdense que todo pensamiento en cierta manera se vuelve un hábito. Entonces tendríamos que seguir con esta práctica. Entonces, recomendaciones que todos los directores por lo menos entren una vez al mes a observar la práctica. Es decir, los maestros tienen que ser observados por lo menos una vez al mes durante toda su jornada para ver qué tipo de modelo o concepción ahora sí de la cultura docente tiene y cuál es el tipo de maestro en el cual están ellos, en ese paradigma están para poder, ahora sí, poder apoyarlos también, ¿verdad? Pero no, en sí no se tienen estadísticas en qué modelo. Adelante. Sí, maestro, hay algunos otros comentarios. No quisiera extenderme mucho para no quitarle tiempo de su otra parte, pero dice, en la actualidad, las formas de las cuales se sustenta la práctica docente la hemos llevado a cabo con muchos desaciertos, ya que no empata el tipo de maestro que necesitamos para las características de los niños de la época o generación que estamos viviendo. La maestra Lupita dice, ¿podría poner la última diapositiva, por favor? La profesora Esther. Maestro Víctor, mucho de lo que explica lo viví en la universidad y no me daba cuenta que tenían razón. Profesor Víctor tiene toda la razón, ya que muchos supervisores no visitan las escuelas para realizar un estudio para saber en qué modelo estamos como docentes. La maestra Irlanda, en esta actualidad con lo de la pandemia debemos tomar en cuenta la parte humanista, pues tomar en cuenta que no todas las familias cuentan con la tecnología para trabajar en casa con los niños. Las visitas de acompañamiento permiten crecer y ser mejores en nuestro quehacer educativo. Estoy de acuerdo, los directores debemos dar seguimiento y acompañamiento a nuestros docentes. La maestra Montserrat, considero que parte fundamental es la empatía y la solidaridad entre docentes. Un solo tema para que los 3 ciclos, no entiendo mucho el comentario. Es Lenovo para grupos dice, multigrado.
Por eso digo que es la profesionalización un trabajo de todos los directores, supervisores, donde las opiniones sean para tener un mejor trabajo. La maestra María de Lourdes, en las visitas de acompañamiento es importante cambiar las formas. En mi caso, trato de llegar temprano para saber de qué se trata el trabajo del día, recibir a los niños y participar en el proceso. Por el momento es todo, maestro. Adelante, gracias. Ok. Es importante, bueno, acá voy a poner la última diapositiva que decía la maestra. Voy a ponerla, ahí está. No sé si, bueno, aquí ya está. ¿Sí? Entonces, es importante que retomemos, bueno, aquí está la presentación. No se ve, Víctor. Ahí va, Víctor. ¿Ahí se ve? No, ahí está ya. Ok. Si la puedes ampliar de abajo, a eso, muy bien, gracias. Ahí está. Ok, y con todo esto, si nosotros decimos que el punto de partida siempre es nuestro estudiante, entonces voy a iniciar esta segunda parte de cómo realizar un diagnóstico o cómo utilizar. Vamos a iniciar un diagnóstico con un instrumento que es antes de llegar a la planeación y profundización de los programas de estudio, cómo y qué debe de contener una ficha descriptiva como un instrumento para hacer un buen diagnóstico, que lo puede hacer el maestro que tuvo al niño y que lo puede continuar el maestro que va a recibir el niño, que le va a dar continuidad ahora sí a este estudiante. Para eso, ¿sí? Nosotros diseñamos el siguiente, ahora sí, esquema. ¿Sí? Por ejemplo, aquí lo doy de manera general para español y matemáticas. Lo voy a presentar para, por ejemplo, para lo que es español, que este día voy a tocar español y posteriormente mañana voy a tocar matemáticas, ¿sí? Por ejemplo, acá es importante que nosotros como maestros o como directores, supervisores, asesores técnicos conozcamos el programa de estudio. Por ahí en esta semana, dentro de lo que se iba a trabajar o lo que se va a trabajar y se iba a trabajar en el Consejo Técnico, era sobre los aprendizajes fundamentales. Ese rato un maestro me decía, ¿y voy a escribir todos los aprendizajes, por ejemplo, de español? Pues no, porque el punto de partida para el trabajo de la asignatura de español no son los aprendizajes esperados, sino es los tipos de texto o que ahora sí que se domina literacidad, de cómo se lee y se escribe en la vida diaria a través de las prácticas sociales del lenguaje, pero siempre partiendo de tipos de texto, ¿sí? Ese es el punto de partida. Y vamos a ver, por ejemplo, acá pongo primer grado, pero puede ser cualquier grado. Voy a partir de una ficha descriptiva y vuelvo a reiterar lo que hace rato dije. Voy a partir de que, primero, ¿cuántos tipos de texto dominan mis estudiantes? Cada grado, cada nivel tiene diferentes tipos de texto, ¿sí? Que debemos, o cada niño debe de qué, de conocer. Para eso voy a mostrar la siguiente diapositiva para que veamos cuáles son los tipos de texto que debemos abordar en cada uno de los grados, ¿sí? Entonces, es importante que yo como maestro conozca los tipos de texto a abordar en cada grado y después posteriormente ver si mis estudiantes leen y escriben los diferentes tipos de texto, ¿sí? Aquí lo muestro rápidamente en esta parte, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta, desde preescolar, son diferentes tipos de texto que nuestros niños deben de hacer. Para poder yo planificar la asignatura, para hacer un diagnóstico, un plan remedial y hacer un programa de aprendizaje para cada uno de mis grupos o de mis estudiantes, lo primero que debo de conocer es el enfoque, la organización y de cómo se trabaja y se organiza y se debe de construir, por ejemplo, cada una de las asignaturas. Y aquí vemos que la asignatura de español se trabaja a través de diferentes tipos de texto. Por ejemplo, los niños de preescolar, acá tenemos qué es lo que deben de trabajar.
desde textos literarios, incluyendo cuentos, leyendas, poemas y textos informativos. El niño debe de trabajar con textos escritos elementales, por ejemplo, ilustraciones, gráficas y mapas. Debe comprender instructivos, entre ellos recetas o procedimientos para construir objetos, y se familiariza con cuentos, poemas y obras de teatro, y empieza con la construcción o textos de, ahora sí, por ejemplo, con el nombre propio, ¿sí? Que es un texto enumerativo que debe de trabajarse. Es decir, si yo atiendo primer grado y quiero hacer mi diagnóstico en primer grado, yo debo de conocer, ver si mis estudiantes, no es que conozcan la A, no es que conozcan la B, no es que conozcan sílabas, no es que no. Voy a ver si el niño domina primero qué tipos de texto son los que conoce el niño, porque a partir de ahí voy a construir el lenguaje escrito que posteriormente vamos a ver. Entonces es importante, primer grado y segundo grado tenemos también cuáles son los textos que se van a abordar hasta llegar a tercero y cuarto. Nuestros niños de tercero y cuarto deben de leer, se dan cuenta cuántos tipos de texto, más de 20 tipos de texto, y los de sexto, con un grado de complejidad mucho mayor, deben de leer también. Entonces es importante para romper y para ir cambiando nuestros paradigmas, es que los maestros debemos de conocer los programas de estudio, los enfoques, las características, cómo se organiza cada uno de los programas para esto. Y partiendo, una vez que yo conozca esto, puedo hacer mis cartas descriptivas, porque hemos encontrado cartas descriptivas donde dice que le eche ganas, que el niño, o sea, cosas que no son en un lenguaje muy coloquial y que no es un lenguaje de maestro. Entonces, aquí es importantísimo que los maestros nos vayamos a planes y programas y conozcamos esto. Y también, siguiendo con esto en secundaria, vemos qué es lo que debe de trabajarse en cada uno de los grados por los tipos de, ahora sí, de texto que son. Entonces, para poder hacer el diagnóstico, ¿sí? En lo que es la asignatura de español, el niño debe de leer y escribir diferentes tipos de texto. Y dependiendo del grado, yo ahora sí con esta modalidad de evaluación, de acuerdo a una rúbrica, podemos poner, ahora sí, si los niños, por ejemplo, del grado que yo estoy atendiendo, por ejemplo, en lectura, tienen un dominio insuficiente de los aprendizajes con respecto a la lectura, o un nivel básico, o un nivel de dominio satisfactorio, o un dominio de nivel sobresaliente. Y así evalúo la lectura y la escritura. ¿Y qué es lo que voy a escribir en aprendizajes esperados? Porque eso es importante para que yo pueda iniciar con este diagnóstico, que pueda yo hacer una buena ficha descriptiva. ¿Sí? Porque si yo escribo en lectura, el niño no lee, no me dice nada. O en escritura, el niño sí copia y tiene bonita letra, pues tampoco, porque eso no me dice los tipos de texto. Para esto, yo tengo que analizar los programas de estudio. Como aquí estoy poniendo primer grado, ¿sí? Vamos a ver cómo analizar estos aprendizajes esperados, ¿sí? O esto, y qué es lo que debo de escribir en este apartado de la ficha descriptiva. Número 1, debo de conocer cómo está organizada cada asignatura. Si nosotros nos damos cuenta en el plan 2017 y en el plan 2010-11 cambian, aquí voy a hablar del 2017. Aquí, si nosotros nos damos cuenta, el aprendizaje esperado dice, trabaja con su nombre y el de sus compañeros. Utiliza sus datos personales para crear una tarjeta de identificación. ¿Qué tipo de texto utiliza? Que desde preescolar ya se viene trabajando. Texto enumerativo, que es que trabaje con su nombre propio y el de sus compañeros. No que se sepa la A, no que se sepa la B o que se sepa las vocales, no, sino que el niño trabaja textos reales y los textos enumerativos son textos reales que hay que empezar a trabajar. Entonces, para hacer el diagnóstico y sacar los aprendizajes esperados, vamos a tomar en cuenta el aprendizaje y las recomendaciones se van a dar
con respecto al aprendizaje esperado. Porque si yo le digo a un niño, échale ganas, que en casa te pongan a leer o en que en casa te apoyen, no son recomendaciones. ¿Y de dónde voy a sacar esas recomendaciones y qué es lo que voy a escribir en mi ficha descriptiva? Pues abajo de lo que es el aprendizaje esperado están los descriptores de logro. ¿Qué es lo que el niño o debe de hacer o tiene que mostrar para ir viendo si va avanzando y construyendo y alcanzando el aprendizaje esperado? Y con base en de estos descriptores de logro, voy a hacer observaciones y recomendaciones. Aquí les puse un ejemplo. Por ejemplo, reconoce la forma escrita de su nombre, un descriptor de logro. Vamos a ver, acá el niño reconoce rápidamente de forma escrita su nombre. Descriptor de logro 2, identifica y escribe convencionalmente su nombre propio en diversas actividades como marcar sus pertenencias. Aquí, viñeta 2, sin embargo, se le dificulta identificar y escribir convencionalmente su nombre propio en diversas situaciones, actividades, por lo que se recomienda marcar sus pertenencias, por ejemplo, libretas, libros, donde se siente el niño, que en casa ponga donde, ahora sí en la cabecera, el nombre de él, es decir, está trabajando con el nombre propio. ¿Qué otro descriptor de logro? Si el niño reconoce la forma escrita, acá ponemos, reconoce con dificultad la forma escrita de los nombres de sus compañeros de grupo y utiliza ese conocimiento como referencia para identificar, utilizar las letras y formar otras palabras. ¿Qué es lo que recomendamos? Se recomienda tener presente en el salón de clases la lista de asistencia y formar con letras móviles el nombre de sus compañeros y hacer uso de su vocabulario visual. Y así, con todo esto, nosotros hacemos que nuestra ficha descriptiva del grado. Si se dan cuenta, tipo de texto, nombre propio o se llama enumerativo. ¿Qué logros tiene? Los logros que corresponden a los descriptores de logro, ¿sí? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? Lo que no ha alcanzado el niño, pero que con apoyo puede ahora sí construir en lectura o en escritura. ¿Y las recomendaciones cuáles son? Las recomendaciones, si nosotros vemos acá, son con base en los descriptores de logro. No que le eche ganas, no que en casa lo pongan a estudiar, no que agarre un libro y se ponga a leer. Eso no son recomendaciones docentes. Debe ser con base al aprendizaje esperado y con base a los descriptores de logro del aprendizaje esperado, ¿sí? Entonces, punto de partida para lograr todo esto es hacer un buen diagnóstico. Para esto estoy tomando el ejemplo de primer grado, pero puede ser de cualquier grado. Aquí es importante que sí nos retomemos lo que es la lectura y la escritura de diferentes tipos de texto. Voy a cortar acá para que tengamos la oportunidad de interactuar si hay alguna pregunta con respecto al punto de partida de la planificación didáctica, ¿sí? Y maestro Víctor, dice la maestra Irlanda, ¿podemos hacer una lista de cotejo con los aprendizajes para realizar nuestro diagnóstico? Ok. Es la pregunta que hay. Voy a mostrar la respuesta. Bueno, voy a dar respuesta a esto de una vez para que no se nos vaya la idea. Miren, los mismos libros para el maestro, sí, es una... ahora sí, dentro de los mismos libros hay que analizar los maestros. Miren, la pregunta que hacía la maestra, nosotros a través del análisis que hacemos, ¿sí? Ahorita estamos analizando si el niño trabaja con el nombre y sus compañeros. Entonces, ¿me voy a qué? Me voy a lo que el niño o el libro para el maestro tiene. Y quiero que observen qué es lo que dice la primera semana. ¿Qué voy a observar en esa primera semana si el niño conoce o no su nombre? Acá no es que estén avanzados, es que el niño desde preescolar está trabajando diferentes tipos de texto. Sí, acá no es que vengan avanzados los libros, es que se supone que preescolar no trabaja sílabas, no trabaja esto, trabaja tipos de texto, enamora al niño a la lectura y a la escritura.
Por eso acá nos dice, pautas evaluar, observe y registre quiénes reconocen su nombre rápidamente, buscan la letra inicial para identificarlo, tienen mucha dificultad para encontrarlo. Otra pauta para observar dice, observe y registre con cuidado quiénes dan ejemplo de palabras pertinentes, siguen alguna estrategia como oralizar para determinar si empiezan igual o no la primera sílaba, tienen mucha dificultad para encontrar palabras que empiecen igual, y esto lo trasladamos ¿a qué? A una lista de cotejo. Acá vemos con base al aprendizaje esperado y a los descriptores de logro, podemos hacer un instrumento que puede ser en esa primera semana mi lista de ¿qué? Mi lista de cotejo. Y acá tenemos, bueno, acá son hipotéticos los nombres. Reconoce su nombre rápidamente, vemos si Juan lo hace, sí, medianamente o no lo hace. Dan ejemplos de palabras que inician igual que su nombre, buscan la letra inicial para localizarlo, buscan y emplean estrategias para dar ejemplos que inician igual que su nombre o tienen dificultad para identificar su nombre, casi como palabras que inicien con su nombre. Esto sacado con base en el libro para el maestro que me da las pautas para evaluar y con los descriptores de logro que ya analizamos. Puedo hacer una lista de cotejo o puedo hacer ¿qué? Una rúbrica. Por ejemplo, acá vemos rúbrica con ese mismo aprendizaje esperado y con los descriptores de logro. Nivel 1, tiene dificultad para identificar su nombre, así como palabras que inicien con su nombre. Nivel 2, reconoce su nombre, así como da ejemplos de palabras que inician igual que su nombre. Además, apoyándose en la letra inicial, logra localizarlo. Nivel 3, reconoce su nombre y da ejemplos de palabras que inician igual que su nombre. Se le dificulta apoyarse en la letra inicial para localizarlo, pero se le dificulta emplear algunas estrategias para dar ejemplos de palabras que inician igual que su nombre. Y el nivel 4 reconoce su nombre rápidamente, así como da ejemplos de palabras que inician igual que su nombre, además apoyándose en la letra inicial logra localizar. Es decir, con ese mismo aprendizaje esperado, ¿sí? Que teníamos anteriormente aquí, y los descriptores de logro, ¿sí? Los descriptores de logro, ahora sí construyo mi instrumento de evaluación, que puede ser una lista de cotejo, que puede ser una rúbrica, que pueden utilizar algún otro instrumento de evaluación que posteriormente voy a hablar el día viernes. No sé si hay alguna otra pregunta, maestros. Pregunta específicamente, sí. Dice la maestra Janet, ¿es verdad que los maestros de preescolar no deben enseñar el alfabeto? Y el profesor César, si sería posible que compartiera su presentación. Tengo aquí un comentario que me gustaría leérselo para que si pudiera realimentar el comentario de la maestra Janet. Dice, desafortunadamente las actividades de los libros de texto de primero y segundo están puestos como si los niños ya supieran leer y escribir. Adelante, maestro, gracias. Ok, miren, no es que estén difícil. El niño, quiero que lean la página 73 de Planes y Programas 2017 y si tienen el 2011, página 246 de primer grado, ¿sí? De primer grado, último párrafo, para que tengamos con base en lo que se ha investigado y se dice lo siguiente. A veces tenemos la concepción que el niño ahora sí logre leer y creemos que un buen maestro es el que logra que todos sus niños decodifiquen lo antes posible. Es un proceso de construcción que dura aproximadamente a partir de los 3 años, cuando el niño empieza a hacer rayitas, bolitas y empieza a trabajar con esa capacidad semiótica que tenemos los seres humanos de representar lo que pensamos a través de diferentes signos. Y entre ellos el dibujo también a veces va inmerso y que se consolida cuando hay apoyo muchas veces hasta segundo grado de primaria. Y ese es el proceso que debemos de trabajar, ese es el paradigma que debemos de empezar a cambiar,
que todos nuestros niños de primero saben leer, ojalá y pudiera, pero desgraciadamente en esa apuración de decodificar, de que los niños logren decodificar y los maestros se meten a cursos de método de Mijares o Mijares, método de análisis estructural, diferentes métodos, no logran comprender el enfoque que viene tan rico de los programas o del campo formativo de lenguaje y comunicación. ¿Qué es lo que hemos notado y qué es lo que los estudios que ha hecho o que hizo el INEE y también estudiosos que han hablado sobre el problema de apresurar los procesos? Acuérdense que una fruta, entre más pronto se madure, más rápido se va a ¿qué? Se descompone, ¿sí o no? O se va a descomponer, es decir, se va a pudrir. Entonces tenemos que empezar a trabajar, darle los tiempos a nuestros niños. Hay niños que desde preescolar logran consolidar el principio alfabético del lenguaje escrito, pero hay estudiantes que por diversas circunstancias a veces tenemos o se logra hasta segundo, hasta tercer grado de primaria, por los diversos contextos, ¿sí? Entonces, es importante que como maestros leamos esas páginas para ver y no nos desesperemos. Puede ver que nuestros niños que no aprendieron, no, sí están aprendiendo. Mañana voy a dar otros ejemplos de cómo detectar estos avances y qué hacer en cada uno de los aspectos también, ¿no? De cómo trabajar la lectura y la escritura o la adquisición del lenguaje escrito en los primeros grados, ¿sí? Pero no nos desesperemos. No es que ya estén como si supieran leer. Si leemos el libro para el maestro, dice, en caso de que tus niños no logren, puedes trabajar esta actividad. El mismo libro para el maestro nos va diciendo si el niño no logra hacer esa actividad, ¿qué otra actividad puedo hacer? ¿Sí? Entonces, es importante no desesperarnos, darle los tiempos. Y quiero cerrar antes de pasar a otra pregunta en lo siguiente. Cuando se ha notado que en este apresuramiento a la decodificación, lo venimos arrastrando a lo largo de ¿qué? De toda nuestra formación hasta cuando estamos, por ejemplo, en un posgrado. No saben cuánto nos cuesta que nuestros estudiantes de posgrado escriban, que nuestros estudiantes de posgrado lean de manera autónoma y por gusto y por placer. Leen porque se les encarga o se les invita a leer diferentes, ahora sí, diferentes referencias bibliográficas, pero les cuesta escribir. ¿Y cuántos proyectos o cuántos programas escolares de mejora continua y cuántas rutas de mejora estaban en que nuestros niños no comprenden lo que leen? Entonces, ¿qué es lo que dice el INEE? La forma en cómo se favorece la construcción del lenguaje escrito influye en la falta o no de la comprensión lectora. Cuando vamos dando, ¿sí? Vamos dando los tiempos, las pausas y todo, y vamos aplicando, ahora sí, lo que nos sugiere, se lleva más tiempo, pero va consolidado el aprendizaje. Y eso nos se va a reflejar en que nuestros niños a la hora de leer empiezan a comprender lo que leen. Muchas veces me preguntan, ¿por qué los niños a la hora de leer, por ejemplo, deletrean? Pues porque así le enseñaste a leer, a decodificar. Ahora sí, S, O, So, C, A, C, A, y empiezan a cantar con textos ficticios, no reales, que empiezan, por eso deletrean. Entonces es importantísimo aquí la invitación, rompiendo todo lo que vimos de los paradigmas, es adentrarnos en el conocimiento de los planes y programas de estudio, en los enfoques, en los propósitos, ahora sí, en la organización de cada asignatura, para que a la hora de planificar yo pueda hacer ese proceso de mediación didáctica de la manera en que nuestros aprendientes logren construir los aprendizajes que se requieren. Para cerrar esta parte, por ahí estaba yo leyendo, si en preescolar se tiene que trabajar el alfabeto. El alfabeto, maestra, la sugerencia didáctica que se da es que no es que se vea, puede crear un ambiente, ahora sí, alfabetizador, con lo que se puede llamar, ahora sí, alfabeto visual, con palabras que el niño reconoce a primera vista.
No es que se trabaje A, B, C, sino que van a estar ahí como andamio visual durante todo el ciclo, y se sugiere que en primero y segundo grado también construyan ese alfabeto visual con la letra A, palabras que reconozca a primera vista el niño en su contexto. Con la letra B, palabra o palabras significativas para el niño. No que luego le ponemos kiosco y el niño vive en una comunidad donde ni siquiera hay un parque, un ejemplo. ¿Sí? O sea, hay cuestiones que debemos, eso se llama alfabeto visual. Y para trabajar la conceptualización del lenguaje escrito, de la lengua escrita, lo que sí debemos trabajar o trabajar parte del alfabeto es trabajar textos enumerativos. ¿Qué son los textos enumerativos? Como su nombre lo dice, entre ellos el nombre ¿qué? El nombre propio. En la vida real, ¿dónde utilizamos el nombre propio? ¿O cómo se utiliza el alfabeto y el nombre propio? En los directorios, ¿sí o no? Entonces, en vez de que el niño se aprenda el alfabeto A, B, C y lo haga, no, que vea que los nombres propios o los apellidos, en ese tenor también se organizan por orden alfabético en un portador textual que es que un directorio. ¿Sí se dan cuenta? No es que se deje de enseñar, sino que se utiliza algo que quiero que lean en el enfoque de la asignatura de español que se llama literacidad. Ese es el término que desde el 2006 el doctor Casani empieza a utilizar para que podamos entender cómo favorecer la construcción del pensamiento de lo que es lenguaje y comunicación ahora sí, en las escuelas. Entonces, es importantísimo tener esos referentes también teóricos que parten del programa de estudios que vienen ahí y enriquecerlo con otra bibliografía. Pero entonces cierro, no es que no se enseñe, sino que se crea el ambiente alfabetizador a través de un alfabeto visual y se trabaja portadores textuales como los directorios para que el niño se vaya familiarizando con, ahora sí, con el alfabeto. No es que no se enseñe, sino se enseña se construye de otra manera. ¿Sí? ¿Algo más? Sí, aquí está la maestra Ada Bárcenas. En el caso de trabajar por proyectos formativos con otros temas, tendríamos que basar el diagnóstico en las competencias que se pretendían desarrollar en los aprendizajes esperados que propone el programa, que se supone van inmersos en ello. Hay otro comentario que dice César, el maestro César. Profesor Víctor, ¿me puede ejemplificar nuevamente el concepto de descriptor de logro? Okay. Y el maestro Rodrigo, ¿puede el niño perder el interés cuando salen leyendo en preescolar? ¿Qué son las preguntas que hay, maestro? Ok, voy a contestar en este sentido. Contesto la última y después contesto las demás, ¿sí? Cuando el niño sale leyendo, o sea, tendremos que concebir qué es leer, ¿sí? Si concebir leer como decodificación, pues al tiempo, por eso nuestros niños no leen, porque los forzamos. Pero cuando se da con los enfoques y enamoramos al niño en que todo lo que tiene, ahora sí, que hay portadores textuales, que hay diferentes tipos de texto, el niño se enamora de la lectura y se hace un lector autónomo porque ahora sí tiene, número uno, tiene la biblioteca de aula, se utiliza la biblioteca también de escuela, en casa tiene también diferentes portadores textuales. Entonces el niño no es que pierda el interés, sino va a perder el interés de acuerdo a la forma en cómo le enseñemos. En los años 50, los años 60, no sé si se acuerdan que se enseñaba a través de carretillas, a través de aprenderse primero las sílabas, la A de árbol, la E de lote, la I de iglesia, la O de oso, la U de uva, un ejemplo. Y posteriormente trabajaban con nosotros y es que decía el maestro o la maestra, es que no se saben las vocales. Para leer no es solamente saber vocales, es conocer ciertas características del lenguaje escrito. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Y qué es lo que se hace cuando se forza un proceso o se trabaja de una manera que a la larga va a traer más que beneficios, consecuencias? Cuando al niño se le enseñaba de esta manera y después se le agregaba ciertas sílabas y se hacían las carretillas y posteriormente se formaban palabras
y para verificar si el niño sabía decodificar, se les decía, niños, para que puedan salir al receso, se puedan ir, va el dictado. Y el dictado es una cosa tremenda que no debe de estar, porque eso hace que el niño odie tanto la escritura y posteriormente también conlleva a la lectura. Si no, si nunca ve al maestro leer, ¿cómo se va a enamorar de la lectura? Si nunca ve a su maestro con un libro, nunca ve a su papá con un libro, pero yo estoy diciendo que lea. Y si vemos las características de los niños en esta, lo que presenté hace rato, nuestros niños ya no son de libros como nosotros, que tengo aquí en mi biblioteca, sino que son lectura en donde, en diferentes espacios de manera, por ejemplo, virtual. Entonces tenemos que adaptarnos a esto. No es que pierda el interés, es la forma en cómo, y entre ellos los dictados, conllevan al odio por la escritura y por a veces también por la lectura, ¿sí? Entonces el dictado tiene que estar presente en cómo se utiliza en la vida diaria. ¿Cómo utilizamos el dictado en la vida diaria? Cuando a mí me manda mi esposa a comprar algo, dice, para que no se te olvide, hazme la lista de lo que me vas a traer. Ah, es diferente un dictado de una práctica social para comprar algo a que yo le dicte cosas que a veces, por ejemplo, mi mamá me mima, aunque su mamá lo golpee todos los días. Entonces es cosas ficticias que no tienen nada que ver y eso hace que el niño vaya perdiendo el interés a lo largo del tiempo. Esos son, en la página del INEE hay interesantes artículos que hablan sobre todo esto, las prácticas que hacemos los maestros, hay artículos a nivel nacional de cómo enseñamos, cuáles son los métodos que más prevalecen, los enfoques y los resultados que se dan a largo plazo, ¿sí? Y bueno, antes de llegar a la última parte, respondo a la pregunta del diagnóstico en las competencias. La pregunta es a la maestra Ada Bárcena. ¿Se refiere a competencias en qué sentido? Acuérdense que si estamos trabajando en preescolar, primero y segundo de primaria y primero y segundo de secundaria, ya no trabajamos por un enfoque de competencia, sino trabajamos con un enfoque competencial que tiene que ver con que no nos olvidemos de trabajar conocimientos factuales, conceptuales, habilidades, pero también no olvidarnos de la parte valoral, ¿sí? Por eso la pregunta necesitamos, no es que se trabaje por competencias o que se haga el diagnóstico por competencias, se tiene que ver que para preescolar y para primaria no se evalúa por competencia, se evaluamos a través, las competencias se evalúan a largo plazo, son lo que terminalmente se tiene que evaluar. Un ejemplo, si vemos las competencias matemáticas, que el niño resuelva problemas de manera autónoma, que el niño, por ejemplo, valide procedimientos y resultados, que el niño utilice el lenguaje matemático y que el niño utilice correctamente y domine diferentes técnicas para resolver problemas, eso no se ve en una clase ni se va a evaluar, sino que son los aprendizajes esperados los que nos van a dar pauta del avance de los niños con respecto al desarrollo de las competencias del Plan 2011 o de este enfoque competencial que es ahora el 2017. No, yo sugiero que si es preescolar, no evalúe por competencia. Si es de tercero a sexto grado, tampoco, sino que es por tipos de texto en primaria y mañana vamos a ver cómo se hace el diagnóstico para matemáticas, ¿sí? Voy a hablar solamente de esto porque sería mucho hablar. Es poco tiempo sobre el cual tenemos para ver qué es lo que tengo que evaluar en cada una de las asignaturas. Para cerrar, voy a ver lo que menciona el maestro, maestro César, del concepto de descriptor de logro, ¿sí? El concepto de descriptor de logro aquí está, con eso voy a cerrar porque ahorita tengo otra reunión con maestría, pero tengo tiempo todavía, ¿sí? El descriptor de logro, bueno, no se mostró en la pantalla. Los descriptores de logro, ¿sí? Anteriormente, en el Plan 2011, venían en la parte central, en los que eran los temas de reflexión en viñetas, que eran los contenidos. En pocas palabras, los descriptores de logro
nos sirven, como su nombre lo dice, es ver qué tanto de avance tienen nuestros niños con respecto al aprendizaje que esperado. Si hay un niño, por ejemplo, acá tenemos en 1, 2, 3, 4, 5, 6 descriptores de logro. Si el niño logró los 6 descriptores de logro que menciona ahí del aprendizaje esperado, quiere decir que el aprendizaje esperado está construido. Si, por ejemplo, si esos descriptores de logro vemos que nuestros estudiantes lograron, de esos 6 lograron, por ejemplo, 4, 3, quiere decir que está en proceso de construcción de ese. Todavía el aprendizaje esperado no está bien cimentado, sino que hay que seguir diseñando estrategias para que pueda yo lograr el aprendizaje esperado. Por eso es que se pone los descriptores de logro en este sentido, para ver la profundidad o el grado en el que nuestros niños se van apropiando del aprendizaje esperado. Y esto solamente aparece en la asignatura de español. En las demás asignaturas no aparece, solamente la asignatura de español. ¿Sí? Y nos van a ayudar al mismo tiempo para ver qué tanto nos acercamos a la construcción del aprendizaje esperado, y también nos van a servir para, como ahí dice, para hacer observaciones y recomendaciones en la boleta de evaluación que teníamos, porque también en cada boleta, en la boleta de evaluación, a la hora de entrar a los sistemas encontrábamos las mismas recomendaciones, que en casa te pongan a leer, que en casa te pongan a escribir. No son recomendaciones, sino tiene que ver con que, en tu casa escribe los nombres, por ejemplo, de papá y mamá. En casa escribe, por ejemplo, los apellidos, el nombre de tus abuelitos, porque estoy trabajando, ¿qué? El nombre propio y el de sus compañeros. Y en casa, ¿qué va a trabajar? Su nombre propio y el de su familia. Por eso nos sirve para ver qué tanto hemos construido el aprendizaje, y nos sirve para observaciones, ¿sí? Recomendaciones también. Pues, maestros, vamos hasta aquí terminaríamos esta primera parte. No sé. Bueno, acá. Maestro. Sí, maestro, adelante. Maestro Víctor, aquí dicen una pregunta, ojalá tuviera tiempo de responderla, si no la guardamos para mañana. Hay algunos agradecimientos por su participación y felicitaciones. Y dice, en el caso de la lectura y la escritura, ¿son funcionales los resultados del CISAT para el diagnóstico? Ok. Acuérdense que CISAT, esta alerta temprana, solamente es un instrumento, ahora sí, censal, en el cual aplicamos a la mayoría de niños, pero acuérdense que para primero no se aplica. En la primera parte no lo aplicamos. ¿Por qué? Porque nuestros niños están en ese proceso de construcción. Pero si ustedes me dicen que si sirve en el caso de lectura y escritura, cualquier instrumento que apliquemos y que sepamos aplicarlo correctamente, siempre nos va a servir, ¿sí? Ese es un instrumento cuantitativo y que nos va a servir, ahora sí, para tener, pero las mismas actividades que vienen en el libro, por ejemplo, para el primer grado, la analicen la tercera semana del libro para el maestro y del libro para el niño. Y ahí nos van a decir cómo hacer con las mismas actividades del libro y a través del campo semántico de los animales, cómo hacer el diagnóstico para conocer la conceptualización que se tiene de la lengua escrita en los niños de primer grado. Pero sí, maestro, cualquier instrumento que nosotros apliquemos, que lo sepamos aplicar, siempre nos va a dar, ya sea de manera cuantitativa o cualitativa, un indicio, y siempre va a ser útil cualquier instrumento. Sí, maestra, solamente depende de cómo lo utilicemos. Sí, adelante. Pues sería todo, maestro. Muchas gracias por por despejarnos algunas dudas. Gracias por darnos conceptos tan claros. Muchas gracias, profesor Víctor. Muy interesante. Felicidades, maestro Víctor. Gracias por compartir. La maestra Nelly hace unos momentos dice, lo felicito, usted siempre motivando al cambio actitudinal. Muchas gracias, profe Víctor. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicidades. Y bueno, siguen los agradecimientos y las felicitaciones. Eso sería todo, maestro. Muchas gracias.
No, pues muchas gracias, maestro. Esta es la introducción, terminando desde este proceso de intelección a invitarlos a un cambio de paradigma que debemos tener y todos los maestros, porque a veces nos cuesta cambiar paradigma. Sin embargo, la invitación es a cambiarlos, tratar de hacer mejor las cosas. Nuestros niños necesitan excelentes maestros en un estado excelente de salud, tanto física y emocional, y creo que ese cambio va a ser para beneficio de nuestros pequeños también. Esta es la pequeña introducción hasta cerrar cómo trabajar o hacer un ejemplo de hacer un diagnóstico con los diferentes tipos de texto que se abordan en cada nivel y en cada grado educativo. Por lo tanto, hay que conocerlo, ¿sí? El día de mañana ya entraré directamente a la parte de la planificación didáctica en la asignatura de español y cerraré cómo se hace el diagnóstico en matemáticas en cualquier grado, ¿sí? Pues agradecerles, maestra Alba, agradecerle a todos los maestros, gracias por estar en este día y esperemos lo poquito que hayamos compartido les sirva y mañana vamos a abundar un poquito más sobre esto ya en la planificación didáctica. Muchas gracias, Ok, maestro pues no sé Víctor. si está el maestro. Le dejamos las palabras al Manuel maestro. Quiles. No sé si estará el maestro Manuel Quiles por aquí, la maestra Irma García, pero agradecemos mucho su participación, maestro, por su precisión, por su capacitación, por sus conocimientos. Entonces, bueno, es algo de reconocerse. Maestro, muchísimas gracias. No, muchas gracias, maestras y maestros, y un gusto estar con ustedes. Esperemos que mañana nos acompañen e ir aportando lo poquito que hemos investigado, hemos aplicado también para beneficio de nuestros pequeños de educación indígena, principalmente que es el nivel donde yo trabajo, ¿sí? Gracias, maestros. Buena tarde.